El siguiente video corresponde a la clase del 26 de octubre, a la primera parte de la clase del 26 de octubre de la materia Inglés para la licenciatura en Enfermería de la sede Ashen. Para seguir adelante con la clase vamos a necesitar el cuadernillo, páginas 61 a 64. En esta clase vamos a trabajar con los tiempos verbales. Ya identificamos las frases verbales, es decir, las frases verbales que podían ser simples o compuestas, y nos vamos a enfocar ahora en lo que son los tiempos verbales. Es importante tener en cuenta que estos indican o expresan el momento en el que se realiza la acción. Es decir, si una acción ya fue realizada, tenemos un tiempo verbal pasado. Si una acción se realiza o está siendo realizada, estamos hablando del presente, y si se va a realizar, estamos hablando del futuro. Tenemos también lo que llamamos tiempos condicionales. Estos indican lo que podría pasar, lo que podría haber pasado en el pasado, digamos, o lo que pasaría en el futuro ante determinada situación o condición. Además de estos momentos, es decir, pasado, presente, futuro, condicional, los tiempos verbales pueden indicar si las acciones están en vías de realización, es decir, en progreso, o pueden mostrar una conexión entre diferentes momentos. Esto es lo que llamamos aspectos, ¿sí? Estos otros aspectos indicados en una frase verbal son tres: simple, continuo y perfecto. Es decir, que podemos tener un presente simple, un presente continuo y un pasado perfecto, un futuro simple, un futuro continuo y un futuro perfecto, por ejemplo. ¿Sí? Ahora los vamos a ver en detalle. Es importante tener en cuenta que el tiempo verbal de una oración no solamente se indica en la frase verbal, también puede manifestarse en las expresiones de tiempo utilizadas. Entonces, por ejemplo, si una oración dice yesterday, si esta oración va a estar en pasado, porque yesterday quiere decir ayer. Tomorrow, que quiere decir mañana, indicaría una oración en futuro, y currently, que quiere decir actualmente, es una oración que estaría en presente, ¿sí? Entonces es importante que además de mirar cómo está compuesta la frase verbal, el tiempo en el que está redactado, miremos también otros indicadores de tiempo, como por ejemplo las nociones de tiempo que nos dan las expresiones. Sí, estas expresiones de tiempo las pueden encontrar en el cuadernillo en la página 63. ¿Sí? Ahí tenemos un cuadro con diferentes ejemplos de expresiones temporales utilizadas en el pasado, en el presente y en el futuro. Bien, entonces, enfocándonos ahora en el tiempo presente. Si el tiempo presente simple, si está en cuanto a la estructura, indicado con un verbo que está en infinitivo o puede tener también una S o una ES, como es el caso de change o changes, que sería cambia o cambian o alguna de las formas del presente en español. Tenemos otro ejemplo con el verbo grow o grows, que sería crece, crecen, etc. Un ejemplo podría ser: the proportion of people with type 2 diabetes increases in most countries. ¿Sí? En este caso tenemos identificada la frase verbal, que es una frase verbal simple y que está en presente, dado que el verbo tiene solamente una S y no está acompañado por ningún auxiliar. Si la S indica que el verbo está en presente. La versión en español sería: la proporción de personas con diabetes tipo 2 aumenta, incrementa o se incrementa en la mayoría de los países. Otro ejemplo sería: nurses make an important contribution to end-of-life decisions and care. ¿Sí? En este caso, fíjense que el verbo no lleva la S, dado que en inglés la S la llevan solamente los verbos que están conjugados con la tercera persona del singular, como puede ser he, she o it. Y en este caso, nurses es un plural. Por este motivo,
el verbo simplemente se pone en infinitivo o al igual que en el infinitivo, sin ninguna otra característica. ¿Sí? Entonces esto sería en español: las enfermeras o los enfermeros hacen una contribución importante a los cuidados y las decisiones del final de la vida. Veamos ahora cómo formaríamos el presente continuo. ¿Sí? Recordemos que los tiempos continuos, el aspecto continuo, indica una acción que está en progreso o en vías de desarrollo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, I am, she is o they are changing quiere decir que algo está o que están cambiando. Am, is o are growing está o están creciendo. Si el tiempo continuo presente continuo, se manifiesta con la forma correcta del verbo be, es decir, am, is o are, el verbo be en presente, más un verbo con ing. En estos casos decimos entonces que el tiempo verbal lo muestra el verbo be. Am, is o are, ¿sí? Indica el tiempo presente, y el verbo principal con ing indica que es una acción que está en vías de desarrollo. Es por esto que hablamos de un presente continuo. Veamos un ejemplo. The proportion of people with type 2 diabetes is increasing in most countries. Sí, en el ejemplo anterior, en el del presente simple, el verbo era increases. Aquí tenemos is increasing, es decir, el verbo be en presente más un verbo con ing que indica la continuidad del verbo principal. ¿Sí? La traducción sería: la proporción de personas con diabetes tipo 2 está aumentando en la mayoría de los países. En el caso de el segundo ejemplo, que en el presente simple era nurses make, acá tenemos nurses are making important contributions. ¿Sí? Tenemos el verbo be en presente, en este caso es are, dado que is se usa para la tercera persona del singular, he, she, it, y are se usa para los otros pronombres, we, you y they. ¿Sí? Nurses sería reemplazado por el pronombre they, ellos o ellas. Por lo tanto, el verbo be conjugado es are, y tenemos también la ing que indica que este tiempo presente es una acción que está en progreso o en vías de desarrollo. ¿Sí? Entonces la traducción sería: las enfermeras o los enfermeros están haciendo una contribución importante en los cuidados y las decisiones del final de la vida. ¿Sí? Lo mismo vamos a analizar el presente perfecto. ¿Sí? Tenemos aquí una subdivisión, podemos tener un presente perfecto simple o un presente perfecto continuo. Los tiempos perfectos indican una conexión entre diferentes momentos. ¿Sí? Entonces el presente perfecto simple nos va a mostrar algo que conecta el pasado con el presente, algo que, por ejemplo, si yo digo he trabajado en la cátedra desde el año 2000, quiere decir que en el año 2000 empecé a trabajar en la cátedra y todavía sigo. He empezado indica una acción que empezó en el pasado, pero todavía continúa. Sí, en este caso vamos a tener siempre el auxiliar have o has, seguido del pasado participio del verbo principal. ¿Sí? Recuerden que el pasado participio de un verbo es el verbo con ed en el caso de los verbos regulares o la tercera columna del verbo en el caso de los verbos irregulares. Sí, tienen en el cuadernillo también una lista de verbos regulares e irregulares en la página 96 y 97, perdón, no regulares e irregulares. La página 96 y 97 tiene un cuadro que es una lista de los verbos irregulares, que son aquellos que cambian su forma en vez de agregar ed. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. El primer ejemplo es un verbo regular, dado que agrega ed. Have o has changed, ha o han cambiado.
Y el segundo ejemplo es un verbo irregular, dado que el verbo grow, crecer, no agrega ed, sino que cambia su forma, lo vamos a encontrar en la tercera columna de la lista de verbos irregulares, have o has grown, ha o han crecido. ¿Sí? Como pueden observar, en el español, el pasado participio se suele traducir con adoído, cambiado o crecido, aunque en inglés sean irregulares. Veamos aquí un ejemplo. The proportion of people with type 2 diabetes has increased. Si antes era en el presente simple increases, en el presente continuo is increasing y en este caso tenemos has, que es el auxiliar del presente perfecto simple, y el verbo con ed, dado que es un verbo regular. Si la traducción sería entonces, la proporción de personas con diabetes tipo 2 ha aumentado en la mayoría de los países. Si el otro ejemplo, si también tiene el auxiliar have, ¿sí? Y made, que es la tercera columna, es decir, este es un verbo irregular, la tercera columna del verbo make. Nurses have made important contributions sería traducido como las enfermeras o los enfermeros han hecho o han realizado una contribución importante a los cuidados y las decisiones al final de la vida. Finalmente tenemos la posibilidad de tener un presente perfecto continuo. Como dijimos, los tiempos perfectos indican una conexión de algo que ha pasado o que ha estado pasando desde un momento anterior hasta el momento presente, pero aquí tenemos además el aspecto continuo, que quiere decir que hay cierta continuidad o progreso en la acción. En este caso vamos a tener el auxiliar have o has, que indica tiempo perfecto, been, que es la tercera columna del verbo be, y la ing del verbo principal, que indica que es continuo. Have o has been changing, han estado cambiando. Have o has been growing, han estado creciendo. Si entonces aquí, the proportion of people with type 2 diabetes has been increasing, ha estado aumentando. O nurses have been making, los enfermeros o las enfermeras han estado haciendo o han estado realizando importantes contribuciones. Si entonces, como ven, cada uno de los verbos que componen una frase verbal compuesta tiene una función diferente. Es el primer verbo el que indica el tiempo verbal, has o have es presente, been perfecto y la ing indica la continuidad, have been making presente perfecto continuo. Sí, es importante que ustedes reconozcan que cada uno de los verbos nos muestra algo relacionado o al momento, tiempo, presente, pasado o futuro, o al aspecto simple, perfecto o continuo. ¿Sí? Seguiremos adelante con el tiempo que sigue en la segunda parte de este video.